Dios les bendiga, mis amados hermanos, y todos los que puedan estar allá del otro lado de la pantalla. Vamos a tratar de estar atentos. Vamos a tratar de estar atentos a lo que venimos a estudiar, a aprender de la palabra del Señor, para que podamos captar lo que hoy Dios nos quiere enseñar, porque es importante lo que hoy Dios nos quiere enseñar. Cada miércoles es importante lo que Dios nos quiere enseñar, hermanos, porque es una manera de que podamos enfrentar las cosas que vivimos allá afuera. ¿Y por qué no? Aquí adentro también. Porque muchas veces las cosas que están allá afuera permean lo que está adentro. Y eso es lo que vamos a tratar de evitar. Ya lo perdí. Aquí está. El aire, sí, yo creo que lo vamos a desviar, hermano, tantito. Hacia acá, que me rebote. No, que me rebote aquí. Ajá. Sí. Y con eso yo creo que tenemos. Sí me da. También me levanta. Me levanta. Hacia la pared, hermano, para que me rebote nada más. Ahí. No tan. O sea. También me va a volar. Aquel también me volará. Aquel, hermano, me volará. Porque está más abajo. Está más abajo, pudiera ser. Hermanos, damos una muy cordial bienvenida a todos y sobre todo a sus invitados. Y qué gusto nos da poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a aprender juntos, ¿sí? Porque nosotros también aprendemos, hermanos. Cuando enseñamos tenemos que aprender. Vamos a elevar una oración. Ahí quédese como está. Padre, Señor, gracias te damos por esta hora que nos permites estar aquí en esta casa de oración, Señor, porque hemos venido precisamente a adorarte, a alabarte, Señor, y a aprender más de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, danos sabiduría, danos entendimiento. Permite que nuestra mente no divague, Señor. Permite que podamos estar atentos y guardando lo que estamos aprendiendo, Señor, para que no nos sorprendan las cosas nuevas que se nos presentan en el diario vivir, Señor Dios mío. Toma el control de esta enseñanza, Señor, y toma el control del instrumento, Señor, que hoy, Señor, has escogido para dar esta clase, Señor, y toma el control de mis hermanos oyentes, Señor, Dios mío, y juntos podamos aprender, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos toca la lección 12, hermanos. Nos toca la lección 12 y yo quiero saber cuántos traen expositor. Ok, gracias, porque me van a ayudar también. Y si hay que leer
algún versículo también. La lección 12 se llama ¿cómo? Yo nomás oí unos cuantos. ¿Cómo se llama la lección 12? Ok, sí, ahora sí ya oí bien. Es que sabe que hasta allá para acá, luego no se oyen las voces. Bien, tenemos unas bases bíblicas que nos da ahí. Casualmente, una de ellas es de la que se predicó el domingo. Vamos a ver qué dice Isaías 61. Precisamente 1 y 2. Ahora sí, no lo traigo ese anotado. Estoy con Biblia directa aquí. Isaías 6:1, 1 y 2. Amén. Permítame. Amén. Isaías 61, 1 y 2. Vamos a leerlo juntos. Si puede acercarle la Biblia a alguien que no tenga o alguien que le dé trabajo. ¿Ya lo encontraste, Mariela? Te espero. Ok. 1 y 2. Del 61. Ahora sí les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a darle lectura juntos. Y dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Pueden sentarse, mis amados. Ya oramos. Bien. Ok. Ya me la moví otra vez. Ok. Las citas demás que trae aquí las vamos a ir leyendo poco a poco. La teología de la liberación, ¿a qué se les antoja? Pues ahorita no se nos antoja nada, ¿verdad? Porque apenas vamos a ver. Porque liberación, pues, nos puede hablar de muchas cosas. Jorgito, ¿podríamos subir este negro? La teología de la liberación, fíjense, es un movimiento que surgió en América Latina, ahí, precisamente en 1960. Y pues principalmente se dio en la Iglesia Católica. Sin embargo, hoy se ha extendido por muchos lugares, porque se ha unido y ha tenido que ver precisamente con lo que ya hemos visto aquí. ¿Se acuerdan cuando vimos los derechos humanos? ¿Se acuerdan los que vinieron a esa clase? Bien, la mayoría de las cosas hay un momento en que tienen que ver una con otra. Entonces hablábamos de hasta dónde
habían llegado y cómo se dieron los derechos humanos. ¿Qué defendían los derechos humanos? ¿Ustedes saben? La igualdad, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Pedían, ahí tenemos que inició el movimiento feminista, ¿verdad? Pero hubo unos colados que estuvieron viendo cómo hacían todo, porque lograron cosas buenas, ¿sí? Precisamente hasta el día de hoy la mujer tiene el derecho de votar, ¿verdad? La mujer tiene el derecho de poder trabajar, de poder desarrollar su carrera para lo que estudió. Se han logrado cosas muy buenas. Desgraciadamente, como en todo, hay otras cosas que pues no convienen. Por eso la palabra del Señor dice que lo escudriñemos todo, que retengamos lo bueno y lo malo, fuchi, fuera. No. Entonces, eso es algo bien importante que tenemos que aprender, hermanos. Entonces, se centra en la interpretación del Evangelio y la fe cristiana. Se centra, no que sea, chéquele bien, desde la perspectiva de los pobres y oprimidos. Decíamos el domingo, cuando hablábamos de aquellos pobres de espíritu, ¿verdad? Y decíamos que el Señor Jesús siempre pensó en los pobres, de un lado y del otro, pero le interesaban más los pobres de espíritu. ¿Por qué? ¿Quién me dijo por ahí? Sí, Mariela, sí, gracias por participar. Gracias, me da gusto que participes. Porque el hombre, toda la humanidad que no ha recibido a Cristo como su Salvador, son pobres espiritualmente. Todo el pecador es pobre espiritualmente. Y toda la humanidad es pecadora porque en pecado nos concibió nuestra madre. Pero hubo uno que no nos dejó así, a la deriva. Hubo uno que nos amó, nos ama, le dolemos, nos quiere con amor eterno. Entonces envió a su unigénito Hijo a dar su vida por la humanidad pecadora. Pecadora desde que el pecado de Adán y Eva para acá. ¿Y ese fue quién? ¿Quién dio su vida por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, partimos de ahí porque esta teología precisamente se basa en la perspectiva de mejorar siempre a los pobres y oprimidos, pero hace a un lado la salvación. Entonces, lo que a Dios le interesa es que primero nuestra alma sea salva. Entonces, por eso, antes
de orar por sanidad o de orar por otra cosa, nosotros le presentamos a la gente, como un día alguien nos lo presentó a nosotros, el plan de salvación. Y después todo lo demás se da. Pero resulta que el ser humano siempre se extralimita en sus actitudes, en lo que quiere lograr, en lo que quiere hacer. Y siempre hay uno que quiere hacer las cosas y es bueno, que quiere hacer el bien y es bueno. Pero hay que ver que siempre debemos hacer todo de acuerdo a los lineamientos divinos. Entonces, se busca en esta teología una liberación integral, tanto social como políticamente, como económicamente. Y así tenemos, como decíamos en un principio, que siempre están buscando un lugar, tanto a nivel social como político, como económico, a varios grupos de gentes, solteras, los que les dije que se habían colado después, homosexuales, ¿verdad? Siempre están buscando un lugar digno. Personas discapacitadas que en buena lid también buscan un lugar digno. Y vemos gente con discapacidades, con capacidades diferentes, como se le llama hoy, como debe ser, que pueden desarrollar trabajos. Y qué gusto me da cuando yo los veo trabajando. Entonces, es importante cómo estamos viendo la vida, cómo nos está permeando a nosotros la iglesia del Señor, a nosotros los cristianos, lo que está sucediendo en el mundo. ¿Sí? Entonces es importante que conozcamos esta teología, porque esta teología se va al extremo, ¿sí? Y entonces esta teología hace a un lado la salvación y se va solamente a luchar por todos esos detalles que ya dijimos, sin tomar en cuenta a Dios. Y díganme ustedes, ¿será correcto eso? ¿Están aquí? Ok. ¿Será correcto eso? Claro que no. No se puede hacer a un lado al que le debemos la vida, al que le debemos que usted y yo estemos ahorita respirando y podamos estar aquí y podamos estar haciendo planes quizá. ¿Sí? Entonces, empezando por ahí, ¿sí? Tenemos que ver que dice, la teología de la liberación puede definirse como la obligación cristiana de la lucha social a favor de los pobres y oprimidos. Valida el uso, fíjense bien, valida el uso de la fuerza o armas en el cumplimiento de la misión. Y lo peor, toma como ejemplo a Dios.
¿por qué a Dios? ¿Qué tiene que ver Dios con defender eso con armas? Si cuando vino su Hijo Jesucristo no trajo armas, y era lo que el hombre siempre espera. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano, siempre espera resolver los problemas con armas, con guerras. Es lo que tenemos ahorita. Es lo que tenemos ahorita, ¿sí? Entonces, con violencia. ¿Y qué ejemplo pone? Pues que cuando sacó de Egipto al pueblo de Israel, ¿cómo lo sacó? ¿Qué les mandó a los egipcios? Las plagas. Entonces para ellos eso fue violencia. ¿Sí? Pero hay que ver cuántas oportunidades le dio Dios a Faraón para dejar ir al pueblo judío. Y fueron 10 plagas porque con la primera no hicieron caso, con la segunda tampoco, con la tercera tampoco. ¿Cuál fue la última? La muerte de los primogénitos, precisamente. Ahora, tenemos los antecedentes ideológicos. Bájamelo un poquito, Jorgito. Perdóname. Un poquito. No estoy tan alta. Esta teología tiene sus bases precisamente en una ideología socialista y comunista de un personaje. ¿Quién es el que se distinguió o el precursor de esa doctrina comunista, socialista? Carlos Marx. ¿Sí? Carlos Marx. Entonces, pues él estaba en contra del capitalismo, que estaba en los que tenían más en el gobierno y todo eso, ¿verdad? Ajá. Precisamente ese es el fundamento para donde vamos, ¿verdad? Porque el trabajador quedaba muy por abajo, el productor. ¿Y quiénes eran los que ganaban? Los que iban y le compraban la producción para revenderla, ¿verdad? Y entonces los ganones, pues eran los últimos, ¿verdad? Los que se llevaban la producción. Bien, entonces Marx critica a los filósofos que no han hecho más que interpretar diversos modos esta situación. Al fin y al cabo, los filósofos solo se la pasan filosofando, no llevan a cabo sus filosofías. Quizás algunos sí, pero luego decimos, está filosofando, porque bueno, tus ideologías y todo eso, se vale, ¿verdad?, expresarlas. Entonces, precisamente, Marx, como todos, comienzan con algo bueno, con algo que le va a ayudar a la gente. Trata de salvar precisamente al proletariado, a los más pobres, a los más indefensos, a los más vulnerables. Así es. Entonces, pues ahí está la ideología de que él quiere darles la felicidad. Y resulta que usted sabe quién es el único que nos puede dar la felicidad.
solo Dios. Porque en medio de todo lo que vivamos, cuando tú vienes a Cristo y le aceptas como tu Salvador, tú vives una vida en paz. Y cuando vives una vida en paz, ¡oh, qué felicidad! Ahora depende de lo que sea para ti. Felicidad, ¿verdad? Entonces, esta filosofía de Marx, que viene de Europa, ¿sí? Y viene y trae sus bases en el continente americano, lo trae para acá, ya lo dijimos, para los países más desprotegidos, pues fue recibido con los brazos abiertos. Y así tenemos que hubo naciones comunistas, socialistas. Empezaban con el socialismo y después se seguían al comunismo. ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia? Que en el socialismo no hacían a un lado al gobierno, pero iba encaminado a un comunismo donde ya se echa para afuera el gobierno, y entonces precisamente esa producción de ese proletariado, de esa gente, pues tendría que llegar más a sus manos la economía, ¿no? Y por lo tanto, así tenemos, esto es parte de historia precisamente, pero es bueno como base, ¿sí? Como algunos ven la teología de la liberación pues como algo moral, otros como algo secular que no tiene que ver con Dios, y así se va deformando una buena intención. Entonces, ¿qué trajo la teología de la liberación? La desigualdad social. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ser la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Pues comenzaron a proponer los debates denominacionales en el quehacer de los pueblos. A ver, iglesia, tú eres la indicada para que metas orden en esto. Y lograron que algunas iglesias participaran. Cuando que la iglesia debe de ser laica y no debe meterse en cuestiones políticas. Y esto tenía que ver también no solo con lo social, sino con lo político, ¿sí? Y con lo económico. Entonces, claro que podemos impactar como iglesia, pero con la palabra de Dios. ¿Está usted de acuerdo? Con la palabra de Dios. Y la cuestión de los pobres va implícita, hermanos. Dice la palabra que le muestres tu fe sin obras y tus obras sin la fe. Entonces es un total desconocimiento de la palabra de Dios. Entonces empiezan a hacer, pues ahora sí que sus propios movimientos, y tenemos que había diferentes condiciones sociales según el escritor Carlos Jiménez, que abonaron al desarrollo de la teología. Y los que tienen expositor, quiero que rápidamente me lean uno, otro, el analfabetismo, otro, la imposibilidad de conseguir tierras, otro. Repitan si no hay quien. La explosión demográfica, otro. La explotación de las masas, otro.
La falta de empleo. ¿Cuántos estudiaban y no tenían empleo, verdad? Otro. No había independencia política. Otro. Una casta militar, como sucede hoy en día. Otro. La religión. La Iglesia Católica alineada del lado de los poderosos. Fíjense nada más, parece mentira. ¿Y el último? La Iglesia Evangélica que no hace nada. Entonces, pues aquí hay para todos, ¿no? Hay trabajo para todos. Entonces, es importante aclarar que esta teología de la liberación encontrará un terreno fértil, ¿sí? Para desarrollarse y poder refutar la metodología de los teólogos de la liberación. Refutar la teología de los teólogos de la liberación. Perdón, pero creo que así le gusta. Entonces, y bueno, que de alguna manera estaba pasando por alto la angustiosa realidad social y eclesiástica que acabamos de mencionar todos, ¿sí? ¿Cuáles son los antecedentes religiosos? Uy. Bien. Ahí en Éxodo nos da los capítulos 12 y 14. Nos habla de que esta doctrina quiere justificar su metodología revolucionaria. Esta teología afirman que si Dios interviene en la historia, será solamente por causa de la justicia. Y eso es lo importante, que Dios intervenga por causa de la justicia, no por causa de la salvación. ¿Sí? Entonces, tienen a Dios como que puede hacer justicia, pero que no se necesita la salvación. Y entonces ahí vamos conociendo, hermanos, la desviación de esta teología. ¿Sí? Pues que no es nueva realmente, pero que sigue tomando auge, ¿sí? Entonces, Dios tiene que ser justo, pero no para salvar pecados, no, ¿cómo cree? Para salvar pecados no. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y dio su sangre y dio su vida para llenar una página de la historia, ¿ok? ¿Sí? Es importante que veamos eso, ¿sí? Entonces, toman como ejemplo cómo liberó el Señor a los esclavos de Egipto, al pueblo de Israel. Y dicen ellos, nadie llega a Dios por arrepentimiento, sino por justicia. Nadie llega a Dios por arrepentimiento. Entonces, ¿para qué me arrepiento, verdad? Si hago lo justo, pues ya casi estoy en el cielo. Y no es así, hermanos. No es así. Y así tenemos precisamente cómo los profetas denunciaron los males e injusticias sociales. ¿Sí, hermana? Entre más evangelices y andes
que es que, que este antecedente de que era por la justicia que Dios actuó a favor de los explotados, se parece a la ideología que tienen los testigos de Jehová, que son salvos por obras y no somos salvos por obras. Amén. Ajá. No, Dios no nos enseña que somos salvos por obras. Las obras vienen como parte de nuestra fe, pero somos salvos por gracia, porque Él murió por nosotros y nos dio la oportunidad. Y si tú quieres, pues te acercas a Dios arrepentido. Y si no, pues no te acercas. Pero hay una vida eterna prometida para el que se acerca. Y hay una condenación eterna prometida para el que no quiere nada con Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuán importante es esto? Porque mire, nos llega la gente y nos dice, oye, yo tengo un plan, que mira, que así, vamos. Entonces, la gente a veces está ávida de ayudar a los demás. Y dice, pues sí, yo te ayudo, yo colaboro contigo. Yo colaboro contigo. Súbale tantito a por favor. Entonces, vemos, así como en Mateo 5, Mateo 5, 1 y 6, que nos pone como ejemplo precisamente el Sermón del Monte. Y es precisamente lo que el Señor les dice en Isaías, que Él vino a toda esa gente. Entonces, el Sermón del Monte lo encontramos en Mateo 5, 1 al 6. Y en Lucas 4, 17, Jesús inicia su ministerio a los 33 años. Quienes coquetean con este pensamiento presentan pasajes que a simple vista justifican su procedencia. Yo les decía la otra vez que hay gente que da clases para que sepas el nombre del ángel que te cuida. Y le hacen pleitesía a los ángeles y creen que nosotros no creemos en los ángeles. Entonces, después de que supieron que yo cómo pensaba de los ángeles y cómo pienso, que son servidores a la orden de Dios y que ellos actúan conforme Dios les manda a favor de la humanidad. Tan es así que hay jerarquías en los ángeles, buenos y los malos también, porque ellos imitan todo lo que Dios hace. Entonces, esta gente de la teología de la liberación sigue queriéndose fundamentar en la Biblia, en la palabra de Dios, y entonces agarra también Apocalipsis 19. Donde dice que viene el Señor Jesús en su caballo blanco. Ay, gracias. Viene en su caballo blanco el Señor Jesús y habla de que viene. Ay, gracias, Miriam. Vamos a ver. Dice que el jinete del caballo blanco, sí es el caballo blanco de Jesús. Porque hay un caballo blanco que llega primeritito que todos los demás y no es
Jesús, es el anticristo. Entonces, dice que viene con justicia y dice, y con justicia juzga y pelea. Entonces, nosotros vamos a pelear. ¿Sí me está entendiendo? Vamos a defender a los pobres. Y si es necesario pelear, peleamos. Entonces, solamente así. Cuidado, porque hay unos peleoneros. Es decir, no, pues el Señor Jesús también venía a pelear, ¿no? Se ve la ignorancia de esa gente. ¿Por qué? Porque no han leído, o sea, si han leído no han comprendido. Pero no han comprendido. El Señor Jesús sí viene ahí a pelear, porque todas las naciones están contra Israel. Todas. Y entonces, Él sí, ahí sí viene a pelear. Y también viene a pelear que es una mortandad tan grande que hasta llaman a las aves para que se coman esos cuerpos, porque no hay suficiente donde enterrarlos. ¿Sí? Pero ellos se valen de esto. Y bueno, yo les diría que no se vale, pero ellos lo hacen, ¿verdad? Punto 2. Peligros de la teología de la liberación. Vamos más de lleno ahora. Tienen un espíritu violento. Violento por eso, son peleoneros, ¿verdad? Y entonces empezaron a surgir brotes de violencia justificada por la iglesia, especialmente la católica romana. Lo dice la historia, no lo digo yo. Lo dice la historia claramente. Entonces, dicen que no pueden permanecer callados ante tanta desigualdad. Entonces, ¿qué tal, hermanos? Que donde vemos nosotros que hay necesidad y que están oprimiendo a alguien, pues vamos a armarnos, ¿verdad? Para rescatar. No, vamos a orar. Si hay que hacer trámites para ayudar a alguien, se hacen los trámites. Si podemos nosotros ayudar, si está en nuestra mano, muchas veces Dios nos mueve, hermanos, a hacer las cosas, pero no con espíritu violento. Entonces, dice, esta teología presenta a la iglesia como la responsable de mejorar la condición social. No. La iglesia puede mejorar la condición social de otra forma. ¿Cómo? Cuando iban a predicar a la cárcel. Sigue habiendo gente que va a predicar a la cárcel, que lleva sus lonches a la cárcel, que han sido bautizados en la cárcel, en los anexos. Ha salido gente que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Se está cambiando, ¿sí? Con la palabra de Dios. Por eso al Señor Jesús también le dicen que vino de revolucionario. Sí, causó una revolución, sí. Pero por la forma de pensar de las autoridades que estaban en ese tiempo, ¿sí? Ahora, como el Señor Jesús, el humilde carpintero, nacido en Nazaret, donde no puede salir nada bueno, podía hacer algo por los ciegos, por los cojos. Y qué coraje tenían. Tanto que le perseguían, que le buscaban cómo prenderlo. Pero no fue hasta que llegó el tiempo, 3 años, y hasta que el Señor
Jesús, que era el mismo Dios, porque los tres son uno, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, son un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bien, entonces tenemos que siempre habrá injusticias sociales, hermanos. Acciones fuera de lo común para quitar los males y la opresión. Lo estamos viendo con las guerras. ¿Qué hizo el hombre fiero? Que así le han puesto, ¿no? El hombre fiero a Trump. Pues fue y bombardeó, ¿verdad? ¿Qué realmente pasó ahí? Solo Dios lo sabe. ¿Hasta dónde de verdad ayudó? Solo Dios lo sabe. Lo único que yo sí sé es que, pues desde ahí ya lo están proponiendo para Premio Nobel de la Paz. Dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores. Siempre hay quien aprovecha. ¿Y quién se queda con la tajada más grande? Aparentemente. Entonces tenemos un estado, por ejemplo, como el de Chiapas, ¿verdad? Que tiene un constante conflicto armado con líderes religiosos que incitan a la rebelión a los indígenas. ¿Sí? Y se van contra el Estado mexicano. Ajá. Y después se arreglan con el gobierno y se quedan nomás cobrando, hermanos. Y ya se murieron unos cuantos, o unos muchos. A ver, me voy a ir acortando. Ellos piensan que el pecado solo es injusticia social, ¿sí? Es el mal colectivo antes que el individual. O sea, todos pecan, igualito. Cristo fue un luchador social. Cristo no fue el Hijo de Dios. Cristo fue un luchador social. La iglesia, pues la iglesia tiene una misión, esta que estamos platicando. El individuo requiere ser rescatado socialmente. Y el individuo se merece vivir cómodamente. Ya me lo dicen que eternamente, ¿verdad? Salvación, eso equivale a liberación de la opresión social. Abusados. Que no les vengan a lavar el coco un día y no nos acordemos de esta lección. ¿Sí? No hay salvación para ellos, hay liberación de la opresión social. Dicen que Cristo no nos redimió. Entonces, ¿quién? Por eso les hablé de lo que hizo Jesús cuando Dios lo envió, ¿verdad?, al mundo. Escrituras, pues es un manual, las escrituras es un manual, tiene ejemplos del uso de la fuerza, para eso sirve, para la violencia, ¿sí? Ya me imagino con carrilleras y todo. Entonces, son disparos, Entonces la política solamente es un activismo social y es indispensable, ¿sí? Ok. Tendencia ecuménica. Cuidado con el ecumenismo. Y me da pendiente porque
acabo de oír a alguien que muchos nos gusta escucharlo y que tiene una buena escatología y no se puede negar. Pero acabo de escucharlo decir que tal iglesia, bautista, metodista, que no debemos de criticar. Y no es tanto criticar, simplemente nos interesa la sana doctrina, hermanos. Porque si no creen en el Espíritu Santo, y la palabra me dice que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad de Dios, es Dios mismo con nosotros. Entonces, ¿quién está con nosotros si no hay Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces, y él decía que no debemos criticarlo, que debemos llevarnos bien. Y no es que no nos llevemos bien. Hemos ido a predicar a iglesias bautistas, metodistas. Nos han invitado y hemos estado predicando nuestra sana doctrina. Pero así tanto como decirles, hermanitos, no, pues cualquiera de esas puede usted ir, tienen buenas doctrinas, a menos en ese punto nada más. Hay otro que lo oímos mucho también, pero ese dice que salvo siempre salvo, y que los hijos de los hombres, pues se refería a los ángeles. Y nosotros no lo hemos estudiado así, la palabra de Dios no nos lo dice así. Entonces, hermanos, por eso dice que podemos escudriñarlo todo, pero tenemos que retener lo bueno y desechar lo malo, ¿sí? Y para eso necesitamos estar leyendo siempre la palabra de Dios y estar viniendo a los estudios. Entonces, el ecumenismo no es la voluntad de Dios. De que todos nos unamos, todas las iglesias, todos, con musulmanes, con hindúes, con católicos, que todos estemos en una sola iglesia. Yo me imagino, no sé, yo palmeando, yo glorificando y otros nomás mirándome diciendo, y está loca, ¿verdad? Finalmente a uno no le interesa eso. Pero no es lo que la palabra de Dios nos dice. Sí, hermano. Hermano. Sí. Amén, no comparte con otros dioses. Ahí sí no. Ahí sí no, claro, empezando por ahí, ¿verdad? Porque van a estar con idólatras, ¿verdad? Y nos vamos al tercero. Tenemos que tener una sensibilidad social. Dice, honestamente, no todas las propuestas de la teología de la liberación son desechables. En algunos casos, pues pone el dedo en la llaga. ¿En qué sentido? Bueno, en que la iglesia nos estamos dando cuenta con esta teología, ¿sí? Tenemos que salir a evangelizar.
tenemos que salir a predicar. Tenemos que salir a hablarle a la gente. ¿Que nos estamos durmiendo? Sí. ¿Que podemos meterle más candela? Sí. Que no podemos anclarnos nada más a un lugar y decir, no, yo ya encontré al Señor y aquí me quedo. Hay que dar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, hermanos. ¿Sí? No seamos como en un principio el pueblo judío pensaba que el Señor Jesús nomás había venido a ellos. Y hoy hay un grande problema. Hoy hay un grande problema porque la gente dice ahora, y los mismos cristianos dicen, algunos, ¿verdad? Nosotros nunca, que el pueblo israelita ya no es el pueblo de Dios. Que por desobedientes y todo eso, ahora somos nosotros los cristianos, nada más. Le llaman la teoría del reemplazo, que ahora nosotros venimos a hacer lo que ellos eran. No, nosotros, gracias a Dios nos injertó, ¿sí? Y que ellos son el motivo de la salvación. Que Dios ya nos tenía contemplados, sí, pero que Él traía su plan desde el principio. Por ahí comenzó, ¿sí? Y llegó hasta nosotros, hermanos, pero no estamos suplantando o en lugar de ellos, nunca. Entonces, cállese, los israelitas, los judíos, están que trinan. Por eso. Y eso se oye ahí en las redes sociales. Entonces, por eso debemos tener cuidado que oímos, ¿sí? Porque si no estamos firmes, si no hemos estudiado la palabra de Dios, fácil nos van a poner a dudar. Fácil le pueden mover el tapete. ¿Qué tenemos que hacer? Ganarle a esos que están enseñando la teoría de la liberación, ganarle a dar el evangelio. No para salvación de nosotros, como hacen los testigos, ¿verdad? Entre más vayamos a las casas, más casas visitemos. No, porque es una orden del Señor que nos dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Amén. Entonces, es necesario, indispensable, filtrar todas esas ideologías que tienen un ropaje cristiano, hermanos. Observe. No todo lo que brilla es oro, hermanos. Entonces, es bien importante. Es bien importante. Por eso es que insistimos que vengamos a los estudios, que leamos la palabra de Dios, que le pidamos a Dios sabiduría, que si no se me queda, anotemos. Ya después ya no va a anotar. Pero que se vea ese interés. Dice que después de todo el apóstol de los gentiles, ¿quién fue? Pablo. Aclaró que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y entonces, en cuanto al evangelio inclusivo, en la actualidad existen iglesias en las prisiones estatales y federales. Hay iglesias. Asistencia social a enfermos y a sus parientes en los hospitales. Consejería de los matrimonios, orfanatorios, casas de retiro,
y centros de rehabilitación. Todo eso hay hoy. Además, hay muchos creyentes ministrando, servidores públicos. Dicen ellos, bueno, estamos ministrando a todo servidor público, pero ellos dicen que hay que darle esta teología a la policía, al ejército, a todo eso. Y hermanos, sí se usaba y se usa. Hay unos personajes que les llaman capellanes. Yo solo había oído ese nombre en la Iglesia Católica. El adventista también, ¿sí? Y quizás las fundaciones, precisamente, son donde estas personas, a lo mejor sin que se llamen capellanes, hay un dinero que se aparta, hay alguien que está aportando para que se utilice en ese tipo de ayudas. Por eso las asociaciones que no son religiosas, que son civiles, deben de tener una actividad. Por ejemplo, cuando la teníamos, que todavía pues ahí está. Nos llamábamos rescate comunitario, porque era necesario e importante. Entonces, esas fundaciones, esos capellanes, estudian para capellanes también, y políticamente también les dan esos puestos, hermanos. Sí, pero ellos no es comparable, porque ellos se dirigen a las masas y el pastorado se dirige a la iglesia y a las ovejas, y ellos a las masas, ¿sí? En general, que no, mientras les den la lana, están aportando, pero no con un ministerio de pastor. Entonces, la teología de la liberación es una tergiversación del evangelio. Y con esto, a grandes rasgos, terminamos, hermanos. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Si no, les puedo preguntar algo. ¿Cómo se llamó la clase? Perdón, se las puse facilita. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Y pues como ya tengo la hora, voy a tener que entregar, y ya el pastor que diga que sigue. Bien, amados hermanos y amigos, gracias por habernos acompañado en esta transmisión de este estudio bíblico sobre la teología de la liberación. Esto es una alerta para la iglesia, esto es una alerta para los cristianos. Esta es una iglesia que puede dañar, es una doctrina, que puede dañar la sana doctrina. Así que tenemos que cortarle vuelta, tenemos que omitir, no enfrascarnos ni en analizar esto, solamente lo básico para saber que es algo dañino para la sana doctrina. Gracias a Dios por este estudio bíblico, y les invitamos a que nos sigan acompañando en estas transmisiones. Que Dios les bendiga. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent, pastores de esta iglesia Árboles junto al Río, que se ubica en la avenida 20 de noviembre, número 703, Altos Farmacia París, entre calles 14 y 16 de la colonia Cazones. Los invitamos a que, si usted vive en Poza Rica, nos acompañe
presencialmente. Y si usted vive fuera, pues nos acompaña a través de esta transmisión por Facebook Live. Y también estamos por YouTube. Usted busca la página Iglesia Árboles Junto al Río. Esa es nuestra página. Pero hay otra página que se llama Ministerios Árboles Junto al Río. No, esa no es. No se confunda. La página es Iglesia Árboles Junto al Río. Y aquí encuentra todas estas predicaciones y todas estas enseñanzas que Dios nos permite tener. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos.